Pues estamos en Mateo 26. Mateo 26 viene después de Mateo 25. Y en Mateo 25 estuvimos estudiando al final, bueno, en todo el capítulo estuvimos estudiando mensajes relacionados a la necesidad de estar listos para el regreso del Rey, el regreso del Señor, el regreso del esposo, el regreso del dueño de todo, el regreso que marcará el fin y el inicio de toda la eternidad con Dios. Y leíamos y aprendíamos en nuestro último mensaje sobre que habrá un juicio, habrá un reconciliar de las cosas. Eso es un término de contabilidad. Reconciliar las cuentas, reconciliar la chequera. Ahorita vemos el mundo, observamos lo que pasa y decimos, oye, todo está mal. Todo está desordenado. ¿Por qué la maldad es tan grande? ¿Por qué el dolor? Y hemos aprendido a través de la palabra que es a consecuencia del pecado, todo esto. Usted nombre la cosa que está causando dolor y tristeza y la raíz es el pecado en el corazón del hombre y que por ello vino Cristo. Pero ¿saben qué? Va a haber un día en que esto no va a ser igual. Va a haber un día, como dice el apóstol Pablo, en que Cristo va a reconciliar consigo todas las cosas. Y interesantemente, dice que el fundamento para esa reconciliación va a ser la cruz de Cristo. El gran ordenador del universo. Él es el que devolverá a la creación de Dios el orden. El que Dios pueda decir al mirarlo todo, esto es bueno. Y vio que era muy bueno. Nosotros lo vemos ahorita como lo hemos hecho con nuestro pecado y decimos, esto es malo. Y es muy malo. Pero no va a quedar así para siempre. Un día se va a hacer justicia. Justicia de Dios. Y aprendíamos primeramente que debemos de estar preparados en nuestro interior para cuando eso suceda. Tener el aceite necesario. Luego necesitamos estar ocupados en esa espera, con esas acciones, con esas obras que Dios ha preparado de antemano para que las hagamos y ser fructíferos en medio del mundo difícil. Ser luz en las tinieblas, llevar fruto en el desierto, ser agua en la sequedad. Eso debe ocurrir entre los hijos de Dios ahora. Porque nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Mesías ya hizo la obra por nosotros. Pero un día, amados hermanos, y también lo anhelamos, todo será puesto en su lugar. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Por un lado, las ovejas del Señor, en el lugar de seguridad, en el lugar de protección, en el lugar de bendición, en la persona del pastor, Cristo Jesús. Pero por el otro lado, aprendíamos de aquellos que estarán fuera. Ya los había ilustrado Jesús con las parábolas que estuvimos estudiando antes. Pero ahí, más que una parábola usando animales, está describiendo un evento real, futuro, pero real y certero. Y la conclusión era que hay que estar listos. ¿Cómo? Buscando a Cristo, esperando solo en Él,
confiando solo en Él, buscando obedecerle solo a Él para nuestra salvación. Hoy vamos a ver lo que dice Jesús después de eso. Vean ustedes allá en Mateo 26 y vamos a leer un texto que tiene varios eventos, pero espero que podamos ver cómo están relacionados, como lo está también este capítulo, como dije, con el capítulo 25. En Mateo capítulo 26 vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Mateo 26, versículo 1 hasta el 16. Entonces les voy a pedir si se pueden poner en pie, si no pueden, no se preocupen. Y vamos a leer juntos esta porción de la palabra del Señor, recordando que esto sucede unos días antes de lo que estuvimos cantando hace unos momentos. Dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿por qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que hemos podido leerla juntos en esta hora. Señor, úsala, bendice la lectura de ella. Y ahora también te pedimos, Padre, que bendigas nuestra meditación en ella. Señor, guía nuestros pensamientos y Padre Celestial, por favor, dame palabras que te honren y honren a Cristo. Gracias, Señor, por tu iglesia reunida. Gracias por la bendición de poder exaltar tu santísimo nombre. Gracias por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, y en su nombre oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si observan el primer versículo que leímos, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Recuerden que no había una división de capítulos como lo tenemos en nuestras Biblias hoy en día. Era
era un texto continuo y entonces nosotros no debemos de desconectar lo que acabamos de mencionar con lo que aquí dice Mateo en este lugar. Todas estas palabras son sobre el juicio de las naciones y las parábolas que estuvimos referenciando ahorita. Pero ahora le dice a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Se estima que estas palabras las está diciendo Jesús martes por la tarde, lo que ya sería en entendimiento de ellos el día miércoles, pero para nosotros sería el equivalente al martes en la tarde. ¿Por qué? Porque el día jueves es el día que empezaban con el sacrificio de los corderos para la observación de la Pascua, el día jueves. Jesús está diciendo, hay 2 acontecimientos muy importantes. Uno, va a haber la celebración en Jerusalén de una manera extraordinaria de la Pascua. Esa celebración que recordaba la liberación poderosa del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, e iniciaron, inclusive celebraron la Pascua antes de salir. Era como un acto de fe. Y el cordero de la Pascua que comerían sería parte de su identificación al poner la sangre del cordero sobre los postes y laterales de las puertas ahí en Egipto para su salvación. Porque esa noche Dios juzgaría Egipto y los que no estuvieran abajo de la sangre del cordero de la Pascua morirían en la persona de su primogénito. Pero donde hubiera la sangre del cordero de la Pascua, el primogénito viviría y la familia en él también. Se iba a celebrar eso. Mateo lo recalca, también los otros evangelios, y vamos a estar tomando un poquito de cada uno el día de hoy, pero quieren hacer la conexión. Pablo después lo va a hacer con toda claridad. Él va a decir, Cristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Por Cristo, el juicio de Dios, escuchen bien esto, no cae sobre nosotros. Pascua, la palabra Pascua literalmente significa pasar por encima, pasar sobre, Pascua. Si quieren decir pasar sobre en hebreo, digan Pascua o Pesaj. Pasar sobre, pasa sobre nosotros el juicio de Dios y cae sobre Cristo. Y nosotros estamos a salvo porque Cristo entrega su vida. Los evangelios están asegurando que hagamos la conexión. Pablo después lo va a decir de una manera explícita. Cristo es nuestra Pascua. Por su sangre nosotros somos salvos ante la ira de Dios. Y la muerte no nos toca. ¿Sí? La muerte física sí, pero la segunda muerte, el postrer enemigo, la muerte eterna, no toca a los que estamos en Cristo. ¿Lo crees? Entonces, si Cristo resucitó, nada más importa, ¿eh? Si esa es nuestra realidad, no importa lo que estemos pasando, los problemas que haya en este mundo, los problemas que vendrán, si Cristo resucitó y estamos en Él y Él es nuestra Pascua, no importa todo lo demás. Podemos vivir con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí?
Este relato que estamos leyendo en Mateo forma parte de esa aproximación a la noche. Y quizá en nuestras vidas haya situaciones de noche ahorita. Dolor, angustia, preocupación, traición. Pero ¿sabes qué? Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, regocíjate porque hoy estamos celebrando que Él resucitó. Y el día viene. Aún para esos problemas, el día viene. ¿Sí? Él es tu esperanza. Bueno, y dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre, el título favorito del Señor. Ellos ya lo identificaban con el Hijo de Dios. Ya hacían la conexión. Los judíos ya hacían la conexión. Sabía que él estaba citando a Daniel en su profecía de Dios viniendo sobre las nubes, y el nombre de Dios que viene sobre las nubes es el Hijo del Hombre. Y ya los judíos estaban identificando, entendiendo que cuando Jesús usaba este nombre, estaba diciendo que era el Hijo de Dios. Pero qué contraste aquí. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya les puso hora. Ustedes que han estado en este estudio saben que ya varias veces hemos visto que Jesús anunciaba su muerte. Si quieren vamos a repasarlo rápidamente. Esgrima bíblico, porque no nos queremos tardar mucho. Esgrima bíblico, pero yo voy a leer, ¿sale? Mateo 16, 21. Ahí mismo en Mateo, pero capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego, el siguiente capítulo, capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, en el norte de Israel, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. No es lo mismo el anuncio de que va a morir y resucitar que lo que hoy celebramos, Cuando pensemos de nuestros hermanos, los discípulos, en esos días y vemos algunas de sus acciones, recordemos que la visión hacia atrás es 20/20. La visión hacia el futuro es casi ciego, no sabemos. ¿Sí? Cuando vemos hacia atrás ya entendemos todo y vemos con exactitud. Cuando vemos hacia el frente, estaban tristes. 20, capítulo 20, Mateo 20. Versículo 18. Subiendo Jesús a Jerusalén, todavía no había llegado, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, pero más al tercer día resucitará.
Fíjense, va camino a Jerusalén ahora. Y acabamos de leer la cuarta vez y la última, que Jesús les va a anunciar su muerte. Mateo en su evangelio se asegura de recalcarlo, ya lo vimos ahorita, de cómo Jesús está preparándoles. Claro que para ese evento ninguna preparación va a ser suficiente. Hasta el más fuerte se va a doblar. Pero los está preparando. Y aquí en nuestro texto, nuevamente, ahí en capítulo 26, está la cuarta vez que anuncia esto, que Él va a ser crucificado. Ahora vean esto, versículo 3. Mateo 26, 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. A ver, después de haber leído los otros textos, cuando leemos estos 3 nombres, se nos debe de hasta poner la piel chinita o los pelos de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que Cristo ya describió como los que se van a encargar de esto. Estos van a ser los coordinadores. Y Mateo, así, los describe. Dice, y los ancianos del pueblo se reunieron. Esta palabra la escoge de una manera muy especial Mateo. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Tenemos aquí reunido en estas personas el gobierno de Israel. Esta es la representación del Sanedrín. Ese grupo de hombres que decidían todo lo interno del pueblo de Israel. Ellos mandaban. Claro que había otro poder arriba de ellos, los que han sido llamados aquí gentiles. Nosotros los conocemos como romanos, ¿sí? Pero había cierta autoridad, o bastante, podríamos decir, o mucha, al ver los eventos de esta semana, tenía muchísima autoridad. Y lo importante es que estaban representados los sacerdotes, quienes sobreveían todas las actividades en el templo. Estaban ahí los escribas, quienes interpretaban las leyes, eran como los jueces que aplicaban. Y estaban los ancianos del pueblo, que eran los que representaban, eran como los diputados nuestros hoy en día. Había representación, no democrática, pero sí había representación. El Gran Consejo, le llaman a este grupo de personas. El Gran Consejo de Israel han decidido oficialmente dar muerte a Jesús. Unos capítulos atrás era arrestarlo. Pero ahora, y en particular aprendemos por algo que ocurrió en Betania, es un suburbio de Jerusalén, Betania. Había que pasar el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos era un montecito, de acuerdo a nuestros estándares, ¿sí? Subir el Cerro del Borrego es como 10 veces el Monte del Olivo, para los de Orizaba.
En Betania, ahí justo al otro lado del Monte de los Olivos, Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Se acuerdan? Y todos quedaron maravillados y fue ahí, nos dice el Evangelio, cuando dijeron, no, este tiene que morir. Fíjense, qué interesante. Por la resurrección de Lázaro, decidieron que ya no podía seguir con vida Jesús. Este concilio es la representación y sobre ellos caerá el juicio por haber rechazado al Mesías. Los sumos sacerdotes, unos años después, van a ser destituidos. Todos estos gobernantes van a ser desechados y su ciudad va a ser destruida por las acciones oficiales que tuvieron para con el Mesías, para con Cristo. Pero como hemos aprendido en la palabra de Dios, aún la maldad y la desobediencia de los hombres, Dios en su soberanía lo usa para llevar a cabo sus buenos propósitos y salvadores propósitos. Recuerden ustedes la historia de José. Hay varios vínculos con este pasaje que acabamos de leer, pero recuerden que la traición de sus hermanos resulta ser la salvación de los hermanos. Hubiesen muerto de hambre de no ser que José estaba en Egipto cuando necesitaban comer. Y José dice un principio que lo vemos claramente en todo esto que estamos leyendo, que lo que vosotros propusisteis para mal, Dios lo usó para bien. Y en el caso de aquí, de nuestro texto, para el máximo bien que ha habido en este mundo. ¿Sí? Este complot, este plan que se llevó a cabo, a propósito, ahorita vamos a ver, no como ellos querían, fue para nuestra salvación, porque Dios lo usó para bien. Vean, pero decían y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Fíjense que ya habían tratado de arrestarlo, ya habían enviado personas, alguaciles del templo, para tomarle, por lo menos en 2 ocasiones, y regresaban con las manos vacías. Una vez porque pues de plano la multitud estaba prácticamente adorándolo y no se atrevieron a ponerle un dedo encima. Y la segunda vez fue cuando sí se pudieron acercar más a Jesús. Ellos se pusieron a escuchar lo que estaba predicando y se les cambió todo el plan que llevaban. De tan solo escuchar la predicación de Jesús, y cuando regresaron con estas personas, les dijeron, ¿y dónde está? Y su defensa, y cuando lee uno el pasaje, se queda uno un poquito confundido, pero su defensa fue, es que nunca oímos a nadie hablar como él habla. ¿Y esa es tu excusa? Sí. Imagínense a personas encargadas de cuidar el orden público. Los conocemos. Imagínense que regresen con un comandante, ¿no? ¿Dónde está? Pues lo hubiera usted escuchado hablar. Ellos tomaron consejo para prender con engaño a Jesús. Noten ustedes nuestro texto que acabamos de leer, véanlo, vean sus Biblias. El versículo 2 está antes del versículo 4. No sé si lo notaron. Otra vez, matemáticas tremendas. 2 antes del 4.
¿Quién lo dice primero? ¿Quién lo viene diciendo desde antes? ¿Qué está diciéndonos Mateo con esto? ¿Quién está en control de todo esto, amados hermanos? No hay complot posible si el rey no se está entregando. Lo que es más, él sabe, tiene semanas. Como dice el hermano Mark Webb, si tú supieras el lugar exacto donde ibas a morir, bueno, dice él, si yo supiera el lugar exacto donde voy a morir, nunca iría a tal lugar. No me pararía ahí nunca. Pero con Jesús es al revés. Él dice, es necesario que vayamos a Jerusalén porque ahí me van a matar. Dice Pedro, no, Señor. ¿Se acuerdan? No lo entendía. Estaba de qué lado del día que hoy celebramos. Después lo entendió. Tomaron consejo. Vean un pasaje en Salmos capítulo 2. Recuerden que Mateo está escribiéndole en su mayoría a judíos. Su propósito en su evangelio, recuerden también, es presentar a Cristo como el Rey de Dios, como el que trae el reino de Dios. Por eso empezamos a estudiar este libro, porque empezamos a estudiar el Sermón del Monte, el mensaje del reino. De eso se trata Mateo. Vean ustedes aquí Salmos capítulo 2. Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, este no es nuestro texto para hoy. Este es un salmo que no solamente ve la muerte de Cristo, pero ve su reino eterno y lo que Él va a hacer en base a su cruz, como ya dijimos, cómo Él un día va a reconciliar todas las cosas. Pero lo que sí podemos ver es parte del proceso. Cómo consultan, cómo se reúnen, cómo planean contra Jehová y su, ¿quién es? ¿Qué es ungido? ¿Cómo se dice en hebreo? Mesías. ¿Cómo se dice en griego? Cristo. Consultan contra él. Nuevamente a nuestro texto. No tomó por sorpresa. Esto estaba profetizado. Por favor, veamos Hechos. No puedo sobreenfatizar la intención de Mateo al declarar las cosas y de la manera que las declara. Hechos capítulo 4, versículo 24. Vean aquí lo que dice. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Ya vieron el salmo que acabamos de leer? Pero aquí ya
se está citando después de la resurrección de Cristo, parte de la explicación que están dando los apóstoles. Vean el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Significa a quien tú hiciste tu Mesías. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora sí lo entienden. ¿Ya vieron el gran cambio? Primero no quería que pasara Pedro. Ahora no solo se regocija, pero lo explica aun cuando hay amenazas contra su propia vida por estarlo diciendo. Y no le da miedo la autoridad que mató a su Señor, no le da miedo la autoridad judía ni la autoridad romana, no le importa. Él dice, Dios soberano hizo la salvación a través de estas personas malvadas. Pero es el Hijo de Dios anunciado desde la caída del hombre y confirmado a través de los siglos en las promesas y profecías de los hombres de Dios, había al fin llegado para lograr lo que el hombre necesita: redención. La sangre derramada para cubrir nuestros pecados y librarnos del juicio de Dios. Mateo escribe también su evangelio viéndolo ya del otro lado. Todos los evangelios fueron escritos por estos hombres apostólicos, pero que ya veían a Cristo resucitado y entendían la necesidad y propósito de la crucifixión de Cristo. Y por eso hablan de ello con tal autoridad. Miren cómo dice en el versículo 29 ahí en Hechos 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amados hermanos, nosotros no predicamos a un Cristo derrotado. Nosotros no predicamos a un Cristo que está siempre clavado en una cruz. Jesús no fue sorprendido por esto. Lo estamos viendo aquí en este capítulo. Él lo viene anunciando semanas y meses antes y días antes. Él está obedeciendo el plan de Dios, porque Él vino para salvarnos, y para salvarnos tenía que entregarse. ¿Ustedes se acuerdan ya en la caminata de Cristo hacia su crucifixión y las mujeres están llorando? Él les dice, ¿saben qué? No lloren por mí, lloren por ustedes. Lloren por esta ciudad sobre la cual va a venir el juicio de Dios. Y lo hemos dicho antes. No llores por lástima por Cristo. Llora de gratitud. Admira su valentía. Y si no conoces a Cristo como tu Rey, tu Cristo, tu Mesías, tu Señor, tu Salvador, entonces llora por ti mismo. Porque aquí lo que estamos observando es a Dios llevando a cabo su plan soberano, como lo dice Pedro aquí en esta parte. Y Jesús les está diciendo, esto va a pasar así y así. Miren, de Betania a 1 kilómetro te puedes esconder por meses.
Es un desierto con cavernas, con valles. ¿Se acuerdan que David fue a esconderse ahí de Saúl? No lo podía atrapar. A veces estaba de aquí a allá y no lo veía Saúl. ¿Se acuerdan esa vez que entró en la cueva? Ahí estaba David. Viene mi enemigo buscando matarme. Ahí está. Para Jesús hubiera sido lo más fácil del mundo seguir caminando de Betania, sabiendo lo que sabe. Pero lo estoy repitiendo, porque hay una tendencia cultural al ver los crucifijos, al ver las pinturas religiosas, de presentar una imagen de un Cristo derrotado. Recuerden que hasta en los últimos momentos Jesús estaba en control. Jesús le dijo a Pilato: tú no me quitas la vida. Yo vine a poner mi vida. A mí nadie me quita la vida. Y así fue. Él entregó el Espíritu. Bueno, nuevamente a nuestro texto. Entonces Jesús les está preparando para lo que va a venir. Ya les dijo todo ese sermón que estuvimos mencionando, el capítulo 25. Y hay un hermano que dice que quien testifica de Dios, testificará hasta que termine de testificar y sea el tiempo de Dios que ya no testifique. Tal vez se oyó un poco enredado. Pero el que testifica de Dios y por Dios, testificará hasta terminar lo que tenga que testificar y hasta que Dios lo decida. Como ha dicho muchas veces mi papá, mientras estamos predicando la palabra del Señor y sirviendo a Dios, somos inmortales. Si tú estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, tú debes de entender que tu vida está respaldado por el poder de Dios hasta que acabes de decir esas palabras, como dice aquí el texto. No antes. Cuando Jesús hubo acabado de decir esas palabras, fue que ya empezó lo que ahora se va a observar como lo que padece. Ha pasado el tiempo de su oficio como profeta, como maestro, revelando la palabra de Dios en sus años de ministerio, y ahora empieza su oficio de sacerdote. Pero él mismo es el sacrificio. Ya no se van a oír tantas palabras. Ya no va a haber tantos sermones. Ahora vamos a poder observar todo lo que ha estado anunciando y cómo es parte del diseño de Dios para nuestra salvación. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. No lo podían hacer abiertamente y matarle. Pero decían, otra vez ahí en Mateo 26:5, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Pensaría uno que van a decir, no durante la fiesta porque eso sería una cosa terrible para la Pascua. Eso sería pues sacrílego o eso sería manchar la Pascua. No.
eso ni les interesa. Vemos claramente el corazón religioso de Israel, con toda claridad. No, en la fiesta no, porque puede haber una reacción, la gente puede protestar, y ya saben lo que pasa con Pilato cuando protestamos. Mientras la llevamos suave, a todo dar. Pero si hay protestas, y ya había un historial ahí, si hay protestas, Pilato quiere demostrar que él tiene el respaldo de todo el imperio y su ejército, y va a crucificar a los que sean necesarios para calmar la multitud. Paz romana. Al fin paz. No vamos a causar un alboroto. Más ahorita que nos están mirando de cerca, fuerte la Antonia ahí junto al templo. No. Nos van a meter en problemas. Pero vean lo que pasa. Jesús, ¿qué es lo que ha dicho? Versículo 2, otra vez. Sé que estamos repitiendo muchas veces lo mismo. Pero ¿qué dice el versículo 2? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? En la fiesta. Jesús dice, me van a crucificar en la fiesta. Todo el Congreso, todo el Senado y los ministros de la corte están diciendo no durante la fiesta. Jesús, ahí en un lugar apartado, mi muerte va a ser en la fiesta. Y los que están diciendo ahorita que no me van a matar durante la fiesta, me van a matar durante la fiesta. No se haga durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, esa es la situación que está habiendo aquí en esta sección. Versículo 6. Y estando Jesús en Betania, recuerden, Betania es fácil de caminar de Jerusalén a Betania. No es nada de distancia. Si hay una subidita, el hermano Matt y yo lo bajamos, no lo subimos, ¿verdad? Lo bajamos. Pero no es muy difícil. Hay Mark también. Pero Jesús entraba a la ciudad, iba al templo en esta semana, para que lo entendamos, y salía. Tal vez pasaba a Getsemaní, que estaba en el Monte de los Olivos, luego subía y llegaba a la casa donde se estaba hospedando en Betania. Entendemos que frecuentaba mucho la casa de sus amigos en Betania. Tenía unos grandes amigos. Uno de ellos fue al que resucitó y es llamado el amigo, ¿verdad? El buen amigo de Jesús. Entonces, iban para allá. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Simón el leproso. ¿Quién es Simón el leproso? Al parecer es un familiar de María, Marta y Lázaro. Y esto lo aprendemos porque ellos estuvieron sirviendo en esta casa. Posiblemente el papá de ellos se llamaba Simón, nombre súper común, pero es posible que haya sido papá. Algunos piensan que haya podido ser el esposo de Marta, de quien había enviudado. No sabemos. Lo que sí sabemos es que había una conexión muy cercana con María, Marta y Lázaro. Y yo espero que conozcan a estas tres personas. Estaremos haciendo unos comentarios en base a historias muy conocidas de ellos. Vino a él una mujer. Juan nos dice que esta mujer es María. Juan nos dice que esta mujer es María.
con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando a la mesa. Juan nos añade que a sus pies también. Y en unos momentos vamos a ver por qué esto hace muchísimo sentido. Es un perfume que le está poniendo, un perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Vamos a verlo en Juan 12, para que sé que a algunos les despertó la curiosidad. Nada más que vamos a tener que hacer una rápida explicación. Y es el tema de que Juan dice 6 días antes de la Pascua. Se entiende que es un calendario distinto. Probablemente un calendario de un grupo llamado los esenios, el que usa Juan en su contabilidad. Pero el evento es el mismo. El evento es el mismo. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Interesante la forma en que Juan lo dice, ¿verdad? Había resucitado de los muertos. Quien había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, es el mismo artículo, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y nada más para que veamos que sí se trata del mismo evento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por los 300 denarios y dado a los pobres? Vamos de nuevo a Mateo. Mateo capítulo 26. Entonces la casa de Simón el leproso es, como era costumbre en aquellos tiempos, una casa familiar. Vivían varias familias en una sola casa. Iban añadiendo cuartos. Hay la idea de que por la resurrección de Lázaro, y es muy probable, esta fiesta en Betania, esta comida o cena más bien que le están dando a Jesús, es una fiesta de todo el pueblo, celebrando la resurrección de Lázaro. Es un gran momento. Están honrando a Jesús. Juan hace él lo resalta. Dice, ahí estaba con él comiendo, el que había resucitado, el que había estado muerto. Y en medio de toda esa celebración hay una mujer que llega con un perfume caro. Judas, el buen contador. Sí, contabilizador iba a decir, pero no, contador. Como buen contador, dice, esto vale 300 denarios. Eso, restando los días festivos y sábados, equivalía a 1 año de sueldo. 1 año de sueldo completo en una botellita. Ella tenía este tesoro. Esto era un tesoro, hermanos. Es posible inclusive que lo haya heredado o que la familia tuviera bienes. Pero era algo escandalosamente caro.
algo que iba a llenar la casa. Dice, cuando rompió el frasco, llenó la casa. El otro día, haciendo limpieza en el baño, se cayó una botellita de perfume. Ya sabes de cuál. Se rompió. Yo no estaba cuando se cayó. Pero cuando llegué supe que se había caído, porque el aroma estaba ahí. Pero ya me había llamado la atención porque unos minutos antes estaba yo sacando, tenemos un basurero en donde metemos bolsas para basura. Entonces agarré la bolsa de basura y la iba a amarrar, ¿verdad? Para ponerlo en el lugar general de la basura. Y a la hora que le di el amarre a la bolsa, ustedes ya saben, sale el olorcito de la basura, ¿no? Pero no salió olor de basura. Y qué rico huele mi basura hoy. Estaba permeado del olor porque ahí estaban los pedazos del frasco. No costaba lo de un año, ¿eh? Nada más olía fuerte. Este acto de esta mujer, asombroso, necesitamos verlo y meditar en ello. Dice, lo derramó sobre la cabeza de él. A nosotros se nos hace bien raro esto, ¿verdad? En aquellos días no era tan raro. Era una forma de honrar a una persona. ¿Se acuerdan que hubo otra comida en la que fue Jesús? Y hubo otro ungimiento. Eso fue en Galilea, fue en el norte, fue en otro lugar. Y también una mujer estuvo limpiando sus pies. Y era una mujer con un pasado terrible. Y su anfitrión de Jesús le dijo, pensó, si supiera qué clase de mujer es, ni siquiera se dejaría que le limpie sus pies. Y como siempre, Jesús oye todo lo que pensamos, ¿eh? Hay que recordarlo. Le dice, yo llegué, no me ofreciste ungir mi cabeza y tampoco me lavaste mis pies. Eran actos de honra. Eran actos de bendición. Pero cuando ese acto se hacía con algo tan caro como lo que estaba usando esta mujer, ella estaba declarando que él era real. Por supuesto que no es por el ungimiento de esta mujer que él es el Mesías, es por el ungimiento de Dios que Cristo es el Mesías. Pero esta mujer está haciendo la obra como que ella lo entiende plenamente. Este que está aquí es un rey. Merece lo mejor y más costoso que yo tengo. Lo que es más, ya no va a estar mucho tiempo con nosotros. Y se lo quiero dar ahora. Vean ustedes el texto. Versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Vean versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo. Noten hermanos, lo ha hecho a fin de prepararme
para la sepultura. ¿Se te ha muerto algún familiar muy amado? Entiendes que hay una situación ahí. Nicodemo después va a comprar. Nicodemo es un riquísimo. Va a comprar un tambache de especies y perfumes para embalsamar el cuerpo del Señor. Y se lo da a las mujeres para que lo preparen. Y lo prepararon, dice la Escritura. Pero como era sábado el otro día, pues no fueron. ¿Y qué pasa? Cuando van el domingo para embalsamarlo, ¿qué pasa? Ya no está. Ya no está el Señor. Lo de Nicodemo no se usó, pero lo de esta mujer sí se usó. Y cuando golpeaban al Señor, había el aroma. Cuando crucificaron al Señor, había el aroma. Y cuando sepultaron, de acuerdo al Señor, había este aroma hermoso que había llenado la casa. El gran amor por Cristo. Qué hermoso testimonio. Y no lo digo yo, lo dice Cristo. Y el hecho de que hoy lo estemos diciendo es evidencia de la realidad de esto. Vean ustedes, versículo 13. De cierto os digo, esta frase es la frase de Cristo para que las personas que están con Él, como decimos coloquialmente, paren las orejas. Toda palabra de Cristo es verdad, pero cuando Cristo dice de cierto os digo, está subrayando y diciendo, más vale que no malentiendan esto. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? Aquí estamos, cumpliendo esta profecía de Cristo, predicando el evangelio. Dice, en todo el mundo. Fíjense nada más. Para nosotros, los que amamos a Cristo, amamos su sacrificio, su resurrección, el evangelio trae un aroma desde Betania. Cuando la veamos un día en el cielo, le vamos a hacer bien. Bien hecho. Nosotros no tuvimos el chance de hacerlo, pero quiera Dios que hubiésemos querido, ¿verdad? Quiera Dios que hubiese en nosotros en ese tiempo esta gracia para honrar al Señor Jesús de esta manera. No sabemos hasta dónde le llegaba su entendimiento a esta mujer, pero lo que hizo tuvo ese gran alcance de preparar a Jesús para su pronta sepultura. Qué gran testimonio. Versículo 8 otra vez. Dice, al ver esto los discípulos se enojaron. Nuevamente, ya leímos Juan, ya no vamos a regresar a Juan. Pero Juan nos dice, ¿quién instigó todo esto? Juan nos dice que es Judas, punto. Aquí nos dice que los discípulos. Y ya hemos estudiado, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando Pedro habla por todos los demás, es el portavoz de todos los demás. Juan pone a Judas como el portavoz. Mateo dice, no, aquí a todos los voy a meter porque todos hablaron. Todos se quejaron. El que lo motivó fue Judas.
Dice, ¿para qué este desperdicio? Dicen. ¿Para qué este desperdicio? Ahorita a ti, ¿cómo te suenan esas palabras? ¿No? A mí me parte el corazón. Pensando en el propósito de ese perfume, pensando en el amor y el sacrificio de esa mujer para honrar a Cristo. Pero los discípulos y también nosotros podemos perder de vista el gran valor que tiene para Jesús los sacrificios extravagantes por Él. Pero Judas y los discípulos por un rato, ya después lo entendieron perfectamente bien. Yo creo que con las mismas palabras de Jesús, dijeron, sí, cierto. Y más de uno ha de haber dicho, perdón, Señor. Judas no. Pero Jesús les contesta, dicen, esto se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Hermanos, toda su vida Jesús le dio a los pobres. Toda su vida. Él se hizo pobre. No solo en el sentido que de ser Dios se hizo hombre, que es el máximo dar. Pero aún en su vida dejó su casa, dejó su familia y les dijo, ¿saben qué? Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Él entregó su vida para ser de bendición a los pobres en su ministerio. Les dio de comer, los sanó, los limpió, les dio perdón, todo. No es que Jesús no está a favor de ayudar a los pobres y su iglesia y nosotros tampoco debemos estar en contra de ello. Al contrario, debe ser de lo más normal para nosotros ayudar a los pobres. Dentro de los bienes que Dios nos da, debemos de estar conscientemente y de manera intencional buscando ayudar a los pobres en el nombre de Cristo. Pero hay algunas cosas más importantes que esas. Tal vez el usar tu vida como perfume para dar a conocer a Cristo. Tal vez Dios te está llamando a su servicio de tiempo completo, como misionero. Y te digan, no, sigue trabajando, así puedes ayudar. Sigue estudiando esto, el otro, así vas a poder bendecir a más personas. Pero ¿qué tal si Dios quiere usar tu vida para su gloria? Un alto precio, costosísimo, pero para Cristo. Para Cristo. Nuestra vida es poco. Esta mujer lo entendió. Judas no lo entendió. Lo entendió, pero no le gustó. No lo quiso. Dice, no, hombre, ¿cómo crees? Jesús está afirmando que
Debemos de servir a los demás, pero hay ocasiones especiales de servicio al Señor con sacrificios exagerados y escandalosos. Si Dios te pone en tu corazón hacer algo de ese tipo y te va a costar, tal vez es dar algo. No sé. Requiere sacrificio, eso sí. Ese principio está claro en la Biblia. Si le estamos dando de lo que nos sobra a Dios, no estamos dando nada, ¿eh? David lo dijo claramente. Yo no voy a ofrecerle algo a Dios, algo que a mí no me ha costado, porque entonces no es darle nada a Dios. Aprendimos ahí en Juan también que la queja de Judas era porque él llevaba la bolsa y él estaba sacando dinero de la bolsa. Él no amaba a Cristo. Él tenía el problema no de tener necesidad de dinero, pero tener amor al dinero. Amor al dinero. Dice la Escritura que eso es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Hay una diferencia entre necesitar y estar agradecido por poder recibir y el vivir para eso. Y aprendemos en eso, en este cuadro de Judas y de María y esta escena en Betania, vemos claramente el cristianismo y el anticristianismo. Los dos corazones, con toda claridad. Uno que ante la oportunidad y el momento para sacrificar y honrar a Cristo lo hace, y el otro busca aprovechar de Cristo y de su iglesia para beneficiarse a sí mismo y termina haciéndole daño a la iglesia y trayendo reproche al nombre de Cristo. Judas, por supuesto, es el gran ejemplo de la apostasía. Aquel a quien Jesús no le había rehusado nada, hermanos. Cuando salió con los demás discípulos, Jesús le dio dones para que pudiera servir. Y Jesús le dio la bolsa para administrarla. Pero el problema estaba en su corazón. Pero una vez más vemos lo que estamos viendo hace un rato de los sacerdotes y ancianos y escribas. Dios usa aún la maldad del corazón del hombre para cumplir sus propósitos soberanos. Recuerden esto. Nosotros, sin la gracia de Dios, oigan bien, haríamos lo mismo que Judas. ¿Sí? Decía el hermano Conrad, cuando dentro de los propósitos de Dios hay una hora oscura o de traición que debe realizarse, la humanidad entera levanta la mano queriendo ser voluntario. Y si no te has visto como aquel por quien murió Cristo, ¿qué significa? Por tu maldad, por tu traición a Dios. Entonces no has visto a Cristo como tu Señor y Salvador. Aquí estamos viendo dos corazones totalmente opuestos. Queremos más el corazón de María.
Y fíjense, no aprendí a María, ¿eh? ¿Se acuerdan que un poco antes, en dónde vemos a María, la hermana de Marta, antes, en la historia de Jesús? Bueno, ya se fueron al otro extremo. Ahí está muy bien ahí. Y hoy eso deberíamos estar hablando. Pero antes, ¿dónde la vemos? Ahí en Betania. Sentada a los pies de Jesús, ¿se acuerdan? Mientras Marta, echándole ganas, ¿no? Echándole ganas y viéndola. Y María recibiendo el maná del cielo. Y Marta, muy parecido a los discípulos. Oye, Señor, ¿qué? ¿Ella qué? ¿Por qué está ahí? Se ponga a trabajar también conmigo. Y nuevamente el Señor la defiende. ¿La ven? Yo amo a los que me aman, dice el Señor. Déjala, ella ha escogido la mejor parte. ¿Para qué la molestan? Le dice a los discípulos. ¿No ven? Ella está haciendo algo que será un memorial en el reino de Dios. Hermanos, siempre habrán reproches por un servicio sacrificado y amoroso a Dios. Tal vez tú pensabas que te iban a alabar. Y es posible que los que tengan el corazón transformado, como los que nos conmovemos ante esta historia hoy en la mañana, sí, te agradezcan tu servicio a Dios. Pero van a haber muchos que no. Pero recuerda, Jesús siempre ve. Jesús siempre nota. Y Jesús es tu defensor. A final de cuentas, tendrás razón en tu servicio amoroso y sacrificado por Dios, sea cual sea. Pues bueno, estamos viendo que Judas, versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Gracias a esta ayuda de Judas, van a cambiar sus planes. ¿Sí? Van a decir: no, pues sí, aunque sea en la fiesta, porque no lo van a entregar. No va a haber problema. Ya cuando la gente vea, va a estar ante el tribuno. Y ahí ya no van a armar nada. Se lo hacemos nosotros de día y afuera y todo eso. Pero Él nos lo va a entregar de modo que no pase nada. Pero no sabían que Jesús ya lo sabía. No, asombroso. El Señor en control de todo, hermanos, en control de todo. Él es el Señor soberano. Y Judas no solo se molestó porque esta mujer entregó algo tan valioso al Señor, pero dice el texto entonces, y parece ser que el reproche de Jesús a los discípulos y obvio a Judas, claro que aquí en nuestro texto Judas aparece hasta el siguiente versículo, pero en Juan ahí viene en continuación. Parece que ese reproche de Jesús diciendo que esto es para honrarle, la bolsa se va a quedar vacía, Judas. Yo voy a ser crucificado. Dice Judas: entonces yo ya me voy, mano. Yo quiero el Mesías conquistador. Yo quiero el que derrote a los romanos. Y yo quiero ser su procurador.
Pero pues cuando lo quieren hacer rey no se deja. Cuando le hacen toda una entrada grandiosa, se retira. No. Y ahora dice que lo van a matar y crucificar. No, yo me cambio de bando. Yo me voy. Bueno, Judas, tú que eres tan buen evaluador de las cosas de dinero, ¿en cuánto vas a vender tu alma? ¿Cuánto vas a vender tu traición? $30 piezas de plata. Nada. Estaba profetizado que sería mal valorado el rey que iba a crucificar. Le sería asignado el valor de un esclavo lastimado que ya no podría trabajar. $30 piezas de plata. 300 denarios esparcidos sobre Cristo, preparándole para su muerte. Y el otro diciendo, ¿qué me van a dar? 30 piezas de plata. Lo quiero. Trato hecho. El texto dice que pactaron aquella hora. La noche de Judas. ¿Qué corazón tenemos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Cristo? ¿Cuáles son nuestras acciones hacia Cristo? ¿Qué es lo más precioso para nuestro corazón? Cristo ha resucitado. El tiempo de sufrimiento por los pecados del Hijo del Hombre ha terminado. Él ahora es el Rey glorioso. Y te dice, ven, hoy es día. Hoy es día que tengas comunión conmigo, que vengas a la mesa conmigo, arrepintiéndote de tus pecados y aceptando su perdón. Eres recibido a la familia de Cristo. Hoy puedes celebrarlo. Puedes celebrar su vida y su resurrección. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo.